En este video les voy a mostrar cómo aproximarnos a un problema de programación lineal, lograr comprender exactamente cuál es la función que pretendemos maximizar o minimizar y cuáles son las restricciones del sistema, cómo modelarlo y cómo resolverlo. Para eso vamos a usar algunas herramientas informáticas, que me parece que es la parte más interesante de todo esto. En los problemas de programación lineal tenemos normalmente un conjunto de restricciones. Esas restricciones son las que nos dicen cuáles son los valores o rangos de valores que pueden tomar las variables que participan del problema. Y en ese contexto de restricciones tenemos que encontrar cuál es el punto de equilibrio entre los valores de esas dos variables que nos permiten encontrar el máximo o el mínimo en la función que tengamos como objetivo, en la meta de nuestro sistema. Si se trata de una función de costo, por ejemplo, o de tiempo para realizar una determinada tarea, probablemente estemos buscando encontrar el mínimo de esa función para hacer la tarea lo más eficiente posible. Si se trata de una ganancia, seguramente estaremos buscando maximizar esa función, es decir, encontrar el punto dentro de todos los valores posibles que nos da el máximo de ganancia. Para eso vamos a tomar un ejemplo que es el que está planteado en la situación profesional y vamos a ver cómo nos arrimamos conceptualmente a lo que aquí nos dice. Es muy importante, este es el punto más difícil de la resolución de este tipo de problemas, que es lograr comprender bien el problema, qué nos está diciendo y de qué manera puedo modelar la información que el problema me da para obtener la solución que estoy buscando. Así que la recomendación es primero leerlo el problema entero, probablemente leerlo 2 o 3 veces, hasta que uno realmente se sienta cómodo con toda la información que el problema está dando, con la jerga, la nomenclatura. Realmente tengo que sentirme cómodo con lo que estoy leyendo. En este caso yo ya lo he leído y ustedes pueden volver el video y escuchar varias veces su lectura. Pero yo ahora lo voy a hacer en voz alta mientras hago algunas acotaciones. Y el texto dice así: en un laboratorio bioquímico disponen de dos contadores de bacterias. El contador C1 puede ser manipulado por un estudiante que gana 400 pesos por hora. En promedio es capaz de contar 6 muestras en una hora. El contador C2 es más rápido, pero también más sofisticado. Solo una persona bien preparada, pero que gana 1000 pesos por hora, puede manipularlo. Con la misma precisión que C1, el contador C2 permite contar 10 muestras en una hora. Y acá quiero hacer una pausa. Evidentemente esto nos está hablando de dos máquinas que disponen en un laboratorio bioquímico. Son dos contadores de bacterias, son dos aparatos, ¿sí? Uno se llama C1 y otro se llama C2. A los fines de nuestro caso, es el nombre que le vamos a dar a esos dos aparatos. Sobre el primero de estos dos aparatos nos dice que lo puede usar una persona que gana 400 pesos por hora y que ese aparato, el C1, es capaz de contar 6 muestras en una hora. O sea, la tarea del aparato es contar muestras y cuenta 6 muestras por hora. O sea que contar 6 muestras en una hora nos cuesta 400 pesos con ese aparato. En cambio, con el otro aparato, con el C2, en una hora contamos 10 muestras, pero nos cuesta 1000 pesos. ¿Comprendido? Entonces, contar 10 muestras en una hora nos cuesta 1000 pesos. Contar 6 muestras en una hora nos cuesta 400 pesos. Ahí nomás podemos parar y ponernos a pensar en la lógica de estos dos aparatos. Evidentemente, el costo por muestra es más barato en el caso del primer aparato que del segundo. Vean ustedes, yo voy tomando nota acá como si fuera un cuaderno borrador, ¿sí? Pero tenemos 6 muestras, nos cuestan 400 pesos. Esto con el aparato 1, con el C1. 10 muestras nos cuestan 1000 pesos con el aparato C2. Quiere decir que el costo por muestra, o sea, cuánto nos sale contar cada muestra,
para C1, ¿cuánto va a ser? Y bueno, 400 pesos me salen las 6 muestras. Una sola muestra me va a costar 400 dividido 6. ¿Está bien? O sea, aproximadamente 66 pesos con 67 cada muestra. En cambio, con el contador C2, 10 muestras me cuestan 1000 pesos. Ahí la división es un poco más fácil. Evidentemente, cada muestra me va a costar 100 pesos. ¿De acuerdo? A golpe de vista, con la información que tenemos hasta ahora, el laboratorio no tendría por qué usar nunca el aparato número 2, porque evidentemente le sale más caro contar con el aparato número 2 que con el aparato número 1. Bien, lo que sucede es que, y ya lo vamos a ver en el problema, no siempre se puede dar el lujo de usar solo un aparato, porque si está apurado, porque tiene mucho trabajo que entregar y poco tiempo para entregarlo, tiene que poner a trabajar los dos aparatos. Este pasito previo que hice de tomar alguna anotación tipo borrador, me parece importante recomendarlo, porque cuando uno hace anotaciones, cuando uno se entra a poner en claro con otra simbología sobre lo mismo que dice el problema, lo va comprendiendo más. Espero que esta sugerencia pueda ayudarnos. Ahora voy a continuar con la lectura del enunciado. Dice acá que al laboratorio le dan 1000 muestras para que sean contadas en un periodo que no exceda las 80 horas. Atención, que acá hay datos. Son 1000 muestras y dispongo de 80 horas. Esto es dato, ¿sí? Del mismo modo que eran datos de los 1000 pesos que me costaba por hora el uso del aparato número 2 y que contaba ese aparato número 2, por esos 1000 pesos contaba 10 muestras. ¿Está bien? Y también es dato que el aparato número 1 costaba 400 pesos por hora y que contaba 6 muestras, ¿sí? Pongo así como en amarillo lo que son datos, los identifico, eso también es una sugerencia para que ustedes puedan hacerlo, y los paso acá en limpio más chiquitito, ¿sí? Entonces, respecto a este último dato que hemos agregado, tenemos 1000 muestras que contar en un periodo que no exceda las 80 horas. Evidentemente, no alcanzo con ninguno de los dos aparatos a cubrir 1000 muestras en 80 horas. Veamos, si el aparato número 2 es capaz de contar 10 muestras en una hora, eso no lo anoté acá, pero estaba como dato, ¿sí? En una hora cuenta 10 muestras. Quiere decir que para hacer 1000 muestras va a necesitar 100 horas. Y dispongo de 80, no me alcanza. El aparato número 2 cuenta 6 muestras en una hora. Quiere decir que para hacer 1000 muestras va a necesitar todavía más horas que el aparato número 2, ¿sí? Divido 1000 muestras que tengo que contar en 6 que puedo hacer por hora con el aparato número 1, me da 166 horas y pico. ¿Está? Es casi un poquito más del doble que las horas que dispongo. ¿Sí? O sea, si tuviera dos aparatos del tipo C1, todavía así no llego a hacer las 1000 muestras en 80 horas. Por otra parte, si pongo a trabajar los dos aparatos en paralelo, ¿sí? Imaginen, podemos hacer una tablita con el Excel. Imaginamos que yo tengo acá las cantidades de horas que llevan los aparatos en funcionamiento, ¿sí? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿sí? El aparato C1 y el aparato C2. Resulta que el aparato C1 ha contado 6 muestras en la primera hora y el aparato C2 ha contado 10 muestras. Bueno, si empezamos a estirar esta serie, y acá podemos poner el total, fíjense. El total, ¿quién va a ser? Va a ser la suma de este más este, ¿sí? Si empezamos a hacer una serie acumulada, en la segunda hora, el aparato número 1 ya lleva contadas 12 muestras y el aparato número 2 lleva contadas 20 muestras. ¿Está bien? Quiere decir que en 2 horas alcancé a contar 32 muestras, usando los dos aparatos en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Puedo estirar esta serie donde efectivamente cada valor que siga va a ser 6 veces más que el anterior, 6 unidades más que el anterior, y acá 10 unidades más que el anterior. Pero Excel, que es bastante
gauchito en ese sentido, nos permite hacer uso de la función del cuadro de arrastre y solito se encarga de ir completando estas columnas. Si nos fijamos y arrastramos también la función esta que suma, y vamos a arrastrar las horas también, al llegar a este punto, en las primeras 20 horas de trabajo, yo ya llevo contadas 120 muestras con el aparato 1, 200 muestras con el aparato 2, o sea que en total conté 320 muestras en 20 horas de trabajo, ¿sí? Bueno, podemos hacer una regla de 3 y nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo nos va a llevar. O una regla de 3, o estiramos estas celdas, estiramos estos valores un poco. Ya que puedo estirar todo junto, así. Y vamos viendo cómo van subiendo los valores. Para 500 muestras me está llevando unas 34 horas. 500 y pico, ¿no? Quiere decir que ya estoy cerca de las 1000 muestras. Voy por 800, sigo estirando. Ahí estamos. Fíjense. Acá ya me pasé. Con 63 horas alcancé a contar 1008 muestras. O sea que voy a tardar eso, 63 horas o un poquito menos para contar 1008 muestras usando al mango los dos aparatos juntos. ¿Ok? Ahora, momentito. Evidentemente este no es el panorama más conveniente. ¿Por qué? Y bueno, porque primero que tengo 80 horas para hacer la tarea. Entonces, ¿por qué hacerlo en 63? Pagando el precio más caro que me cuesta, el costo por muestra de la máquina número 2 es más alto que el de la máquina número 1. Entonces, no tiene sentido apurarme y gastar más dinero del necesario si puedo tomarme las 80 horas que tengo como plazo y gastar el óptimo. Gastar el dinero, tener el costo óptimo. Entonces, ¿cuál será ese costo óptimo? Es decir, lo que nos está pidiendo el programa es que podamos calcular cuántas horas va a tener que trabajar el aparato número 1 y cuántas horas el aparato número 2 para que entre los dos, en un plazo de 80 horas, cuenten las 1000 muestras. ¿Comprendido? Esto es fundamental. Si yo no logré comprender bien el problema, de nada me sirve ponerme a tratar de modelarlo y hacer números o cuentas en el aire. También podemos ponernos a jugar con las cuentas y plantear algunos escenarios, imaginarnos algunos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos calculado el costo por muestra del aparato número 1, ¿sí? Entonces, yo podría poner acá costo por unidad para el aparato número 1 y para el aparato número 2. Habíamos calculado hace un ratito el costo por unidad, lo tenemos acá. El costo por muestra para el aparato número 1 era 66 pesos con 67 centavos. Estamos redondeando los números, ¿verdad? Eso no es fundamental que estén exactos. Y para el aparato número 2 eran 100 pesos por unidad. Bueno, podríamos agregarle a este escenario entonces, ya que tengo el costo por unidad, vamos a agregar cuántas muestras voy a contar con cada aparato. ¿Ok? Cantidad de contar por cada aparato. Supongamos, vamos a poner números absurdos solo para ver que las cuentas cierren. Vamos a poner así los dos y acá vamos a poner el total. Total contado. Total de muestras contadas, que no es otra cosa más que la suma de este más este, ¿sí? 20 muestras. Como la cantidad de muestras es un dato sin decimales, conviene presentarlo así. Bien, entonces, este total contado lo estoy anotando porque me va a resultar de utilidad balancear y jugar con estos dos números hasta que acá al lado diga 1000. ¿Se comprende? Por ejemplo, vamos a contar 500 muestras con cada aparato. Bien, entonces que acá diga 1000 es lo que a mí me tiene que servir de bandera, de que la cantidad que tengo calculada, tanto tiempo, tantas muestras con el aparato 1 y tantas muestras con el aparato 2, me tiene que dar 1000. Bien, en cantidad. Lo que me interesa averiguar es el costo. Entonces podríamos agregar una columnita más que diga costo total. El costo total de utilizar estos dos aparatos. Entonces, si el costo por muestra
del aparato número 1 es 66 pesos con 67 centavos y voy a contar 500 muestras, claramente el aporte que hace el aparato 1 al costo total va a ser 500 multiplicado por el costo unitario. De esa manera el costo total lo vamos a calcular como la suma de dos productos, es decir, 500 muestras multiplicado por el precio por muestra del aparato 1 más estas otras 500 muestras multiplicado por el costo por muestra del aparato 2. Ahí está el costo, eso me va a costar 83.335 pesos. Y esto es un cálculo dinámico. Por ejemplo, si entro a jugar con los números, ¿sí? Si yo digo, voy a contar 400 muestras con el aparato número 1 y voy a contar 600 con el aparato número 2. ¿Para qué? Para que acá el total me siga dando 1000. Fíjense, si lo hago de esa manera, en vez de 83.000 pesos y algo, me va a costar 86.000 y algo. ¿Tá? Entonces uno puede decir al revés, no. Contemos 600 con el aparato 1 y 400 con el aparato 2. Y bueno, eso me da 80.000 pesos. Bien, quiere decir que probablemente ya estemos muy cerca del punto óptimo de la solución. ¿Por qué? Veamos que además de tener el costo por unidad de cada muestra y la cantidad a contar con cada uno de los aparatos y el total y el costo total, tenemos que ver el asunto del tiempo, porque si no, muy fácil. El problema lo resolveríamos contando 1000 muestras con el aparato 1 y 0 muestras con el aparato 2. Esto sería lo más barato de todo, nos costaría 66.000 pesos, 66.600. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya veíamos en el problema que el aparato número 1 es capaz de contar 6 muestras en una hora. Entonces, para contar 1000 muestras, ya habíamos hecho el cálculo, no nos alcanza, nos lleva 166 horas, habíamos dicho recién. ¿Sí? Igual podemos poner acá abajo el tiempo. Agrego acá el tiempo necesario para contar estas 1000 muestras utilizando el aparato número 1. Ya vimos que el aparato número 1 era capaz de contar 6 muestras por hora, ¿verdad? Podemos anotar eso como parámetro también. El aparato número 1 cuenta 6 muestras en una hora, el aparato número 2 cuenta 10 muestras en una hora. Quiere decir que el aparato número 1, para contar 1000 muestras, va a tardar 1000 dividido 6, cantidad de horas, igual a este dividido este. ¿Sí? 166 horas y pico, un número aproximado. Y del mismo modo, el segundo aparato, puedo copiar y pegar la fórmula porque las referencias se trasladan. El segundo aparato va a requerir, para contar esta cantidad de muestras, dividido cuánto puede por hora, acá me va a dar el tiempo que puede. En este caso 0 porque puse 1000 y 0. Pongamos otro número para que tengan sentido, ¿sí? 900 muestras con el aparato 1, 100 muestras con el aparato 2. La suma me da 1000, que es lo que necesito contar, ¿sí? Y así como estoy acumulando acá el costo total, que son 1000 pesos, también tendría que acumular el tiempo necesario. Mejor dicho, no acumularlo, porque los aparatos trabajan en paralelo. Supongamos, en este escenario, así como está planteado, ¿sí? 900 muestras a contar con el aparato número 1, y 100 muestras a contar con el aparato número 2. ¿Sí? El aparato número 1 va a tardar 150 horas y el aparato número 2 va a tardar 10 horas, nada más. O sea que no es que voy a tardar 160 horas, ¿sí? Porque van a estar los dos aparatos trabajando juntos durante 10 horas. Y luego 140 horas va a seguir el aparato 1 solito. Así que acá lo que deberíamos poner no es la suma de estos dos, sino estar atentos a que ninguno de estos dos números supere las 80 horas que tenemos como límite para nuestra tarea. Bien, no hace ni falta que lo anotemos, se nota a ojo, digamos, que acá ya me pase. Entonces, bueno, entro a achicar los números, bueno, a ver, pongo 400 acá. Y estoy debajo de las 80 horas que me han dicho. Y acá pongo 600, de manera tal que la suma me dé 1000, entonces 400 y 600 me da las 1000 que necesito. Y el tiempo necesario son 66,66 horas. Quiere decir que estoy contando menos de lo que podría con el aparato 1 y gastando plata al vicio en el aparato 2. Pongamos que hacemos al revés, 600 y 400. ¿Sí? Me da las 1000 que necesito
Y el aparato 1 se está consumiendo 100 horas de trabajo. 100 horas de trabajo del aparato 1 y 40 horas de trabajo del aparato 2 para hacer las 1000 muestras. Lo que pasa es que no tengo 100 horas, tengo 80. Mi problema dice que el máximo es 80. Entonces debería modificar estos números. ¿Se entiende la naturaleza del problema? No quiero que encontremos la solución ahora en Excel, porque si entramos a jugar con los numeritos la vamos a encontrar. Después vamos a usar esta misma planilla para corroborar la solución. No siempre es fácil o es posible ponernos a jugar con numeritos, porque si en el sistema, en vez de haber dos restricciones, como en este que nos han dado, hubiera 20 restricciones y muchas variables, realmente la construcción del escenario puede ser una tarea compleja, que no quita que es una buena herramienta como para investigar el problema, pero hay otras. Volvamos al problema. Entonces la pregunta que nos hace es, ¿cuántas horas se debe usar cada contador para realizar la tarea con un costo mínimo? Esto es fundamental. Nos están diciendo que necesitan minimizar la función de costo. Bien, minimizar la función de costo. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Estamos? Así que bueno, vamos a construir el modelo que nos permite establecer el sistema de restricciones y buscar para cada vértice de esa región de factibilidad que se forma, cuál es el que arroja un costo mínimo, que sería nuestra función objetivo. Bueno, entonces borro esto que eran cálculos auxiliares y pego acá algunas anotaciones que ya hice para ganar tiempo de cuáles son nuestras variables. En nuestro sistema, acá la solución que nos están pidiendo es saber cuántas horas me hacen falta del aparato 1 y cuántas del aparato 2. Entonces le podemos dar como nombre a estas dos variables, en lo habitual las llamamos X e Y. Si no, también se les suele llamar X1 y X2. Este tipo de sistemas, cuando uno lo plantea con un caso específico como ahora, las llamamos X e Y. Pero si queremos plantear un caso genérico, serían X1 y X2. Porque si es genérico puede tener más variables del sistema, X3, X4, X5, y así nos liberamos del problema que son poquitas las letras. Entonces nuestra primera variable, X, es la que nos dice cuántas horas voy a necesitar el aparato número 1. E Y va a ser cuántas horas voy a necesitar el aparato número 2. ¿Sí? También anote acá que en una hora el aparato 1 cuenta 6 muestras, y en una hora el aparato 2 cuenta 10 muestras. Y que el aparato 1 cuesta 400 pesos por hora y el otro cuesta 1000 pesos por hora. ¿Está? Es la información que tenemos, lo mismo que vimos recién en Excel, lo mismo que he pintado en amarillo acá dentro del problema. ¿Ok? Bien, el objetivo que tenemos es contar 1000 muestras en menos de 80 horas. Ese es nuestro objetivo. Quiere decir que vamos a tener que apuntar a eso con nuestro sistema de restricciones. A ver, objetivo planteado en el problema, no es lo que llamamos nuestra función objetivo. La función objetivo recibe como nombre función objetivo, es aquella que quiero maximizar o minimizar. En este caso, en nuestro ejemplo, esa función objetivo, que la podemos modelar con Z, como se hace habitualmente, es la que habla del costo total del trabajo. A ver, si voy a trabajar X horas el aparato 1, eso me va a costar X por 400. Y si voy a trabajar Y horas el aparato 2, eso me va a costar Y por 1000. Bien, entonces escribimos esa función objetivo. Va a ser 400 por X más 1000 por Y. Esa es nuestra función objetivo y es a la cual le queremos encontrar el mínimo. Debemos entonces escribir nuestro sistema de restricciones. Esas restricciones son las que salen de la información que tengo en el problema. La primera de nuestras restricciones es cuántas horas tendrá que trabajar cada uno de estos dos aparatos para lograr hacer las 1000 muestras que nos han pedido. Si el aparato X cuenta 6 muestras por hora, tendré que 6X es la cantidad de muestras que contó el aparato 1. Más 10Y, 10 muestras por hora para el aparato 2, 10 por Y, es lo que contó ese segundo aparato. La suma de estas dos, 6 por X más 10 por Y, tiene que ser 1000 muestras que me han pedido. Eso es una restricción.
¿sí? No puedo contar menos de 1000 muestras si me han contratado para que cuente 1000 muestras. Entonces, esta restricción no tiene forma de inecuación, tiene un signo igual, porque me están diciendo, bueno, 6 muestras por hora multiplicado por X horas que trabaja el aparato número 1, más 10 muestras por hora multiplicado por Y horas que trabaja el aparato número 2, eso me va a dar la cantidad total de muestras que cuento en X horas del aparato 1 más Y horas del aparato 2. Eso tiene que ser 1000. Y si lo tengo que poner como una inecuación, de última, lo pongo como una inecuación del tipo que la cantidad de muestras contadas supere las 1000. Es decir, o sea, 1000 o más, no menos, porque me han contratado para contar 1000 muestras. Bien. Esta restricción le podremos dar un nombre, yo le llamaría restricción Q, porque Q de cantidad, ¿sí? Después tenemos la restricción de tiempo. Tenemos 80 horas para hacer la tarea. Entonces, acá puede ocurrir que alguien apresuradamente lo formule de este modo. Diga, bueno, tengo 80 horas para hacer la tarea. Si X es la cantidad de horas que trabaja el aparato número 1 e Y es la cantidad de horas que trabaja el aparato número 2, la suma de horas tiene que ser menor o igual a 80, que es el tiempo que me han dado. Atento, cuidado, esto está mal. Fíjense bien porque está mal. Lo vimos también en el Excel recién. Tengo 80 horas para hacer el trabajo, pero nadie dijo que los aparatos... No tengo un solo enchufe. No es que los aparatos trabaja uno o si no trabaja el otro. No, pueden trabajar en paralelo. Entonces ninguno de los dos aparatos debería tardar más de 80 horas en hacer su tarea. Quiere decir esto que la restricción en realidad debería plantearse así. El aparato X tiene que trabajar menos de 80 horas o a lo sumo 80 horas y el aparato Y lo mismo, menos de 80 o a lo sumo 80. ¿Tá? No debo sumar los tiempos, repito, porque son dos aparatos que pueden trabajar en paralelo. Esa es una información que es evidente en el problema que se ha planteado, a pesar de que no está escrito de manera explícita. El enunciado no dice, tengo dos aparatos que pueden trabajar juntos. No, si es un laboratorio bioquímico y tiene aparatos, evidentemente esos pueden trabajar juntos. Y si tengo la duda, deberé preguntarlo. Si no son aparatos que puedan trabajar juntos, en realidad todo este problema no existiría, sea productiva en un solo aparato. Por eso que estamos planteando este sistema. Entonces, las restricciones horarias son dos. Que el aparato 1, o sea, la variable X, no trabaje más de 80 horas y lo mismo el 2. ¿Sí? Bien. Y las otras dos restricciones que tengo son restricciones de no negatividad. ¿Sí? No negatividad, le voy a poner una N minúscula para que nos demos cuenta de qué significa. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como esto es un juego de variables matemáticas, hay que ver dónde en este juego encuentro el punto ideal para la función objetivo, que es esta. Pero ¿qué pasa? En una de esas el punto ideal me da con X menos 10 o X menos 20 y una máquina no puede contar menos 20 muestras, ¿entiendes? Ni trabajar menos 20 horas. Entonces, evidentemente tengo como restricción esta que es muy común en los sistemas de programación lineal, que es la restricción de no negatividad. Es decir, que las variables X e Y no pueden ser negativas, tienen que ser positivas sí o sí. O sea que todo está centrado en el primer cuadrante del sistema de cartesiano si quisiera graficar esta función. Entonces, ahí hemos terminado. Esta es la parte más difícil y más importante del trabajo. Poder plantear la función objetivo y poder plantear las restricciones del sistema. Después es muy simple. Necesitamos hacer alguna gráfica, fijarnos los puntos donde todas las líneas se intersectan. Mejor dicho, se van intersectando de a pares, ¿no? Cada punto de intersección de un par de líneas, de todas estas líneas. Acá fíjense que hay 5 líneas definidas, cada inecuación se va a ver en la gráfica como una recta y todo el hemiplano que está hacia un costado de esa recta. Entonces, son 5 rectas, voy a tener 5 puntos de intersección, tendré que ver en cuál de esos 5 puntos el sistema adquiere su valor mínimo. Y eso es todo. Ahora vamos a ver esto aplicado utilizando el programa GeoGebra, que siempre lo menciono mucho, es muy útil para estas cosas, ¿sí? Yo acá ya lo tengo abierto. ¿Qué voy a hacer? A GeoGebra simplemente le voy a escribir cada una de estas restricciones, así como la tengo acá, Miren, copio, me vengo para acá y pego.
Tan simple como eso, ¿sí? Y ahí ya está la primera restricción planteada. Y ustedes me dirán, uy, pero no se ve nada. Claro, porque fíjense el orden de magnitud que tienen los ejes por defecto, ¿sí? Entre 5 y menos 5, entre 9 y menos 9. Y ven, yo tengo acá nomás un 1000 como término independiente. Evidentemente tengo que hacer zoom para atrás, y ahí aparece la recta. Estamos hablando de un sistema que tiene números un poco más grandes que las unidades pequeñitas, ¿sí? Bien, la segunda restricción es que x sea menor o igual a 80. Entonces, la plasmamos ahí. Fíjense, que x sea menor o igual a 80. O sea, en esta línea vertical está el 80 de x. O sea, que el área de factibilidad es de esta línea hacia la izquierda. ¿Está bien? Y el área de factibilidad también es de esta diagonal que se ve acá hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuamos. La otra restricción dice que y sea menor o igual a 80. La ponemos acá, lo mismo. Ha quedado definido un área que es de esta línea hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Y las otras dos restricciones dicen que x sea mayor o igual a 0. Es esta vertical y todo lo que va de esta vertical hacia la derecha. Y la otra restricción es que y sea mayor o igual a 0. Es esta línea horizontal y todo lo que va de esa hacia arriba. Ahora, veamos cuál es la zona donde se han intersectado todos los hemiplanos, los cinco hemiplanos, las 5 mitades de plano definidas por cada una de estas rectas. La zona es este triangulito que está acá. Entonces, claramente este sistema, por la naturaleza de las funciones que lo componen, no define un área con 5 vértices, sino un área con 3 vértices. Quiere decir que el punto ideal de trabajo para este sistema va a ser en este punto, o en este punto, o en este punto. Tengo que averiguar en cuál de estos 3 puntos la función objetivo me da más barato. Porque lo que estamos tratando de hacer es minimizar la función objetivo. Y esa es toda la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, para eso lo que podemos hacer es dibujar la función objetivo asignándole un valor arbitrario y empezar a moverla. ¿Sí? Como no podemos plantear la función como una función de 2 variables, porque eso, la herramienta no nos permite hacer gráficas en 3D, esta que estoy usando no, lo que hacemos es asignarle un término independiente de prepo. Veamos cuál es la función objetivo. Esta que tengo anotada acá, ¿sí? Que dice que z, el valor de función objetivo, depende de x y de y, o sea que es 400x más 1000y. Copio eso y digo que eso es 60.000 pesos, que habíamos calculado como uno de los posibles valores, ¿sí? O cerca de eso estaba. Fíjense que ahí me la dibujo a la función objetivo. Bien, ahí está dibujada entonces. Vamos a interpretar un poco lo que dice la función objetivo, ¿sí? Por ejemplo, veamos, voy a agrandar un poquitito. Veamos este punto de la función. Este punto que está marcado acá, la ordenada al origen de esa función. En esa ordenada al origen, que está en 60, mi eje X está en 0 y mi eje Y está en 60. Acordémonos que X era cuántas horas voy a usar la máquina número 1. Y es cuántas horas voy a usar la máquina número 2. Durante 60 horas voy a estar usando la máquina número 2. ¿Ok? La máquina número 2, acordémonos, contaba 10 muestras por hora. Es la partecita que está acá de esta ecuación. Si la uso durante 60 horas, voy a estar contando 600 muestras. Y me han dicho que tengo que contar 1000 muestras. O sea que, evidentemente, este punto de la función objetivo está fuera del área de valores razonables para mi problema. Y cuando hago la mirada un poco para atrás, me doy cuenta. Si el área de valores razonables para mi problema, el área de posibles soluciones de mi problema, es toda la superficie de este triángulo. Necesito considerar los valores de mi función objetivo que están dentro de esa área. Y como ya sabemos de los sistemas de este tipo, evidentemente la solución óptima va a estar cuando la función objetivo toque uno de los 3 vértices que tengo en esta área.
Así entonces que para poder encontrar cuál es el lugar ideal, cuál es la combinación de horas de máquina 1 y horas de máquina 2, la combinación de X e Y ideal para resolver este problema, es decir, la que permite que mi función objetivo tenga el valor más bajo, debería ir cambiando esta función para que la recta se vaya arrimando a alguno de los tres vértices y ver cuál es el vértice donde esta recta la toca al área de factibilidad y que tengo el menor costo. Entonces, evidentemente no es 60. Acá probemos con 70. Seguimos lejos. Probemos con 80. Se va arrimando. Probemos con 90. Evidentemente, esto ya lo vamos viendo. La función objetivo se fue subiendo, se fue arrimando al triángulo. ¿Cuál de los tres puntos del triángulo va a ser el primero en ser alcanzado por la función objetivo si la voy moviendo hacia arriba? Y va a ser este punto. Entonces yo necesito que la función objetivo llegue a este punto. Le voy a hacer un poco de zoom. Necesito que la función objetivo llegue a este punto. Entonces lo seguimos subiendo. 81.000. Un poquito más. 82.000. Un poco más. 84.000. Ahí llegó justo. Fíjense. Fíjense. Si yo le hago zoom, evidentemente la función objetivo toca al triángulo del área de factibilidad de este problema en ese vértice como mínimo, con un valor de 84.000 pesos. Quiere decir, cuando yo trabaje con la máquina número 1, que es el eje X, durante 80 horas, que es el valor que tengo acá, apenas si se alcanza a leer, y trabaje en el eje Y 52 horas con la máquina número 2, 80 horas de trabajo de la máquina número 1 y 52 horas de trabajo de la máquina número 2 me van a permitir contar las 1000 muestras y me va a costar 84.000 pesos. Eso es lo que hemos descubierto usando esta herramienta. Nos fuimos arrimando. Hay veces, como acá, que da un valor entero, otras veces que puede ser que me dé con decimales, que llegue por aproximación, pero bueno, evidentemente voy a llegar. Si es que estamos hablando de un sistema como este, en el que solamente tengo dos variables y por eso las puedo dibujar en un plano cartesiano. Hemos encontrado la solución. O sea, ya tenemos la solución. La solución son 80 horas de trabajo de la máquina número 1 y 52 horas de trabajo de la máquina número 2, lo cual es bastante razonable, ya que acá habíamos visto que la máquina número 1 es la que me sale más barato. Entonces, evidentemente la solución de mi problema iba a estar dada por encontrar para la máquina número 1 el máximo uso posible. ¿Por qué? Porque es la que más quiero usar, la máquina número 1. Porque es la que menos me cuesta por muestra. Evidentemente la solución va a estar por usar la máquina número 1 la mayor parte del tiempo posible, ya que cada muestra contada con esta máquina me sale más barato que si la muestra estuviera contada por la otra máquina, que me sale 100. ¿De acuerdo? Entonces la solución que encontramos recién es que la máquina número 1 va a contar, dijimos que iba a trabajar a 80 horas, ¿cierto? Y si cuenta 6 muestras por hora, 80 por 6 va a contar esa máquina sola 480 de las muestras necesarias. Quiere decir que la otra va a contar 520. Y ahí están las 1000. Pero a no confundirse. A no confundirse, porque yo esta planilla la planteé poniendo o anotando acá cuántas muestras cuenta cada máquina y todo lo demás lo fui calculando. Fíjense que son fórmulas. Hubiera podido plantear la planilla al revés, poniendo cuántas horas trabajaba cada máquina y que todo el resto de la información se fuera actualizando. Es independiente, el punto de vista del análisis no tiene demasiada incidencia, si en tanto las variables estén correlacionadas según lo que indica el modelo. Entonces, si ustedes se fijan, pongo 480 muestras que voy a contar con la primera máquina y 520 que voy a contar con la segunda, o dicho de otro modo, 80 horas que va a laburar la primera máquina y 52 horas que va a trabajar la segunda, y ahí están las 1000 muestras contadas, están los 84.000 pesos de costo que vimos que era lo que nos iba a costar, ¿sí? Efectivamente, esos 2 pesos que están ahí es porque usé números con error, ¿no? No puse los infinitos decimales. Y bueno, este escenario coincide con la solución. ¿Hubiéramos podido, sin usar GeoGebra, llegar a esta conclusión? Sí, claramente que sí. Si lo pensábamos un poquito solamente usando el Excel,
nos íbamos a dar cuenta que nuestra solución iba a estar dada acá, cuando esta máquina fuera la que más trabajara. Entonces yo digo, si la máquina 1 es la que más barato me cuenta cada muestra, es la que me sale menos contar una muestra, es la que más tiempo voy a querer usar. La voy a usar las 80 horas que tengo. Y entonces diré, bueno, si durante 80 horas uso la máquina número 1 y en esas 80 horas alcanzo a contar 480 muestras, y bueno, entonces, por diferencia, por resta, tendré que sacar cuánto es el tiempo que voy a usar la máquina número 2. Si 80 horas de uso de la máquina número 1 cuentan 480 muestras, bien, la máquina número 2 tiene que contar 520 muestras. ¿Y cuánto tarda en contar 520 muestras? Si cuenta 10 muestras por hora. Y bueno, tarda 52 horas. ¿Ok? Sí, y me llegar con esto a la misma información. Y uno puede analizar el problema así. No está mal analizar un problema valiéndose de una herramienta informática como el Excel. En tanto uno construye esto, que es una herramienta que te permita gestionar escenarios, donde vos vas jugando con las variables hasta encontrar el punto óptimo. ¿Sí? Pero bueno, hay otros métodos también y hay otras herramientas. Y una de esas herramientas es la que les quiero mostrar, que ustedes están aprendiendo a programar en Python, cómo se puede hacer con Python para resolver este sistema. Y te lo resuelve en un minuto y es súper fácil. Vean cómo. Vamos a escribir un programa en Python que resuelve este problema de programación lineal. ¿Sí? Para eso tenemos que importar una función específica que está dentro de la biblioteca SciPy. Entonces ponemos así, ponemos from scipy.optimize import linproc. Esto quiere decir que de la biblioteca SciPy, que tiene muchos módulos adentro, uno de sus módulos se llama optimize. Dentro de este módulo optimize tengo una función llamada linproc. Yo acá estoy importando solamente el código de esta función, porque es la única que voy a usar de toda esta biblioteca. ¿Sí? Yo podría poner solamente import scipy y listo, pero estoy cargando de demasiado software mi sistema al vicio, si solamente voy a estar usando esta función. ¿Okay? Esta función es la que se encarga de resolver problemas de programación lineal. Por eso la han llamado linproc. Bastante intuitivo, ¿verdad? Esa función linproc, la voy a poner por acá abajo, nos va a dar como resultado el valor de las variables que participen del problema en su punto óptimo. Bien, entonces eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. En una variable cualquiera yo voy a poner como ese resultado, que es el que me devuelve la función linproc, y prestemos atención a cuáles son sus argumentos, ¿sí? Es decir, cuáles son los parámetros que la función recibe. Esta función llamada linproc recibe una serie de argumentos, como acá pueden ver. El primero de esos argumentos, que se llama c, es un vector con los coeficientes de la función objetivo. La función objetivo tiene, como habíamos visto, esta forma, en la que hay un coeficiente para cada variable, conformando una suma. Entonces, cada uno de estos coeficientes son los que se ponen en la variable c. El parámetro que sigue es una matriz donde están los coeficientes de todas las variables que participan de cada una de las inecuaciones de las restricciones. Es decir, serían los coeficientes que están acá en las variables de las inecuaciones. En casos como esta inecuación, donde hay solamente una de las variables, al coeficiente para x le ponemos un 1 y el coeficiente para y de esta inecuación le ponemos un 0. ¿Se dan cuenta? Y acá al revés, ponemos 0x y 1y. Este igual es un sistema raro porque tiene solamente una recta que no es alguna de las inecuaciones que se ven acá abajo, sino que tiene dos coeficientes no ceros. Pero bueno, hay sistemas donde hay más, como los otros que hemos visto en el texto. Todos esos van aquí en el segundo parámetro que indicaba los coeficientes de la matriz de los límites superiores, se llama.
Después, el parámetro que sigue, este que dice b-uv, es el vector con los términos independientes de esas mismas inecuaciones, es decir, sería con estos valores, el 1000, el 80, el 0 y el 0. ¿Sí? Y básicamente eso es lo más importante. Y después, el otro parámetro que hay que poner es uno de los últimos, a ver cómo se llama, este que está acá, que dice bounds, límites, es en el que se ponen las condiciones de no negatividad. Es decir, se pone el valor el rango de variabilidad que va a tener cada variable. ¿Sí? Por ejemplo, si una variable va a valer entre 0 e infinito, se pone eso, entre 0 e infinito, para x y para y. En un caso como este sistema, justamente, no lo he probado, lo tendríamos que probar juntos. Fíjense ustedes que la variable x va a valer entre 0 y 80. Y la variable y va a valer entre 0 y 80. Entonces, se puede establecer ahí en ese parámetro límites. Podría setearse de cualquiera de los dos modos. Bien, pero lo fundamental es que tienen que tener una cierta forma esos parámetros. ¿Okay? Ahora les pego acá a continuación cuál es esa forma. La forma para los coeficientes de la matriz de las restricciones es la que se indica acá. O sea, todas las restricciones tienen que estar expresadas así, con la suma algebraica de las variables, cada una por su coeficiente a la izquierda, el signo de menor o igual que y el término independiente a la derecha. ¿Tá? Y así una por una todas las restricciones del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Por ahí tenemos, como en este sistema, una restricción que nos quedó con un símbolo de mayor o igual que, no de menor o igual que. ¿Sí? Entonces, ahí hay que hacer un proceso algebraico para dar vuelta a este símbolo. Para dar vuelta a este símbolo, para que el mayor que se convierta en menor que, o el mayor o igual que se convierta en menor o igual que, simplemente hay que multiplicar por menos 1 ambos términos, ambos lados. Tan simple como eso. Entonces, en ese caso, acá tendríamos como coeficiente menos 6, menos 10 y menos 1000. Es decir, esta misma restricción, exactamente la misma, es la que dice en esto que estoy escribiendo ahora. Cuando ustedes tienen así, esto dice matemáticamente exactamente lo mismo que esto. No viene el caso que ahora desarrolle por qué, pero si se fijan en una recta numérica se van a dar cuenta. Cuando uno cambia el signo es porque de la relación y manteniendo las cosas que estaban a la izquierda que sigan a la izquierda y las cosas que estaban a la derecha que sigan a la derecha, si no es tan fácil como invertir todo como en un espejo. Pero si necesito que lo de la izquierda siga estando a la izquierda y lo de la derecha siga estando a la derecha, invertir el signo de relación es multiplicar por menos 1 en ambos lados. ¿Está? Entonces hago esa aclaración porque eso modifica esta que es nuestra restricción expresada en lenguaje más castellano, digamos, que 6 por x más 10 por y tiene que ser 1000 o más que 1000, que era la cantidad de muestras que había que analizar. Castellanamente uno lo pensaría así, digamos, bueno, se puede plantear exactamente igual, pero con esta otra forma. Y esto nos da la posibilidad de usar esta función limprog, ya que requiere que la relación sea en este sentido. Y respecto de los coeficientes pasa lo mismo, de los coeficientes de la variable de la función objetivo pasa lo mismo. Esta función limprog siempre busca mínimos, siempre. Como acá queremos buscar un mínimo, los coeficientes van tal cual. Si lo que quisiéramos buscar fuese un máximo, si fuera otra situación profesional y buscamos un máximo, lo que hay que hacer también es cambiarle el signo a los coeficientes de la función objetivo. ¿Por qué? Y bueno, porque si con estos coeficientes la optimización es un mínimo, si yo a esto le pongo un signo menos, la función va a estar como en el espejo para el otro lado. Entonces, el mínimo va a ser realmente el máximo de los coeficientes sin negar, sin cambiar el signo. Voy a poner eso acá en el código y escribimos el sistema. Bueno, acá ya escribí lo necesario. Fíjense lo que he puesto, simplemente agregar unos comentarios y las instrucciones tal cual se las había descrito.
tener en cuenta el asunto de los coeficientes de la función objetivo. En este caso están en valores positivos, porque lo que estoy buscando es un mínimo. Acá dice, por defecto busca el mínimo. Si yo quisiera maximizar, repito, si quisiera maximizar, acá pondría menos 400 y menos 1000. Después, las restricciones del sistema ya fueron todas planteadas con relación de menor o igual que son las que veíamos recién. Entonces, las que juegan, digamos así entre comillas, son esas que marqué. La primera no, porque la sustituí por la segunda, y las últimas dos no, porque se indica esto, es decir, la condición de no negatividad se indica con otro parámetro de la función, que es el parámetro bounds, que se ve acá. Entonces son esas tres restricciones solamente. Como son tres restricciones y dos variables, lo que voy a conformar es una matriz de 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Una fila por cada restricción, una columna por cada variable. ¿Estamos? Entonces fíjense que para la primera restricción los coeficientes son menos 6 y menos 10, es lo que puse acá. Para la segunda los coeficientes son 1 en x y 0 en y, es decir, esto que está acá es lo mismo que si dijera 1x más 0y, tiene que ser menor o igual a 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, un 0. Y la tercera condición que dice menor o igual a 80 es 0 de y, 0 de x, perdón, y 1 de y es menor o igual a 80. ¿Ven? 0 de x y 1 de y es menor o igual a 80. Y los tres valores estos, esto lo voy a dejar como estaba porque está medio extraño escrito así. Y los tres valores que van en el vector de términos independientes de las restricciones, repito, son los tres términos independientes, menos 1000, 80 y 80. Siempre, siempre, siempre hay que respetar el orden en el que todo está planteado. Siempre. Siempre a la izquierda la variable x y a la derecha la variable y. Siempre en el orden, si anoté las restricciones de esta ecuación, después de esta, bueno, los coeficientes que tengo que poner son en el mismo orden. Eso es muy importante porque la función no sabe cómo yo escribo esto. Entonces, es como que la función y yo nos tenemos que poner de acuerdo en respetar un cierto orden para que esta función limproc sea capaz de interpretar los datos que estoy pasándole. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, nada más. Y después, como les había dicho, llamamos a la función limproc, le pasamos todos los parámetros C, que es el parámetro de los coeficientes de la función objetivo. Este que le di el mismo nombre a la variable que el que propone el parámetro, ¿no? Alguien bajo V, lo hubiera podido llamar de otra forma, hubiera funcionado igual. Alguien bajo V le pasé los coeficientes de cada una de las restricciones, de las variables x e y. Después, al tercer parámetro que le puse v larga-v, le pasé los términos independientes de esas tres restricciones. Y en el cuarto parámetro, que se llama bounds, en realidad no es el cuarto, porque acá estoy haciendo uso de lo que se llama parámetro de palabra clave. Estoy poniendo bounds igual a tal cosa. Porque la función entre medio del tercero y este parámetro tiene otros que yo decidí no usarlos y dejarlos por su valor por defecto. Entonces uno puede nombrar el parámetro. Yo acá le estoy diciendo a la función que lo que ella espera en su parámetro bounds es lo que le estoy pasando aquí a continuación. ¿Sí? Y como verán es una tupla que adentro tiene dos tuplas. Una tupla porque está entre paréntesis y adentro tiene dos tuplas. Es decir, esta es la primera tupla y esta es la segunda tupla, que a su vez están empaquetadas como una única tupla. ¿Se entiende eso? No son 4 valores, sino 2 y 2. Y en ambos casos, lo que se establece es el valor inferior y el valor superior de variabilidad de la variable x con esto y de la variable y con esto. ¿Estamos? Por caso, haber puesto un 0 como límite inferior, es eso, es 0, y haber puesto nada como límite superior hace que sea hasta el más infinito. Y acá lo mismo, de 0 a más infinito para x y para y. Si por caso estamos manejando un sistema extraño, sería, pero en el que la condición de no negatividad fuera inversa, es decir, que tuviéramos una condición de negatividad, necesitamos que sí o sí la variable de todos los valores negativos, y bueno, pondremos al revés, el non primero y el 0 después. O si quisiéramos un sistema donde los límites de la variable fueran desde menos infinito hasta más infinito, tendremos que poner non en ninguno de los dos, pero eso no existe. Además, seguramente la función entraría en algún bucle infinito. Bueno,
muy explicado. En definitiva, es respetar esta sintaxis, básicamente escribir y definir bien los tres parámetros que estoy señalando. Todos se escriben como listas o listas de listas, es decir, como un vector o una matriz, que son el formato que ustedes están viendo. Respetar esta estructura y nada más. Si lo queremos ver, tendremos que imprimir ese resultado, así que lo ponemos así. Y listo, apretamos F5 y observen ustedes acá en la terminal qué va a ocurrir. La función corre y me da tres datos importantísimos que ya habíamos corroborado nosotros. Lo primero que me da es que el valor de la función objetivo en el punto donde toca el área de factibilidad es 84.000. Casualmente es lo que habíamos descubierto nosotros usando GeoGebra. Habíamos descubierto que este punto, justamente en este punto la función vale 84.000. Y nos damos cuenta porque fue el término independiente que le pusimos de prepo para simular el efecto de movimiento de esta función hasta tocar el punto, ¿sí? 84.000. Y además lo sabemos porque si multiplicamos 80 horas de la máquina 1 por los 400 pesos que cuesta y 52 horas de la máquina 2 por los 1.000 pesos que cuesta, evidentemente lo que dice la función da 84.000 en ese punto. ¿De acuerdo? Y lo otro que nos dice Python es que ese punto está en la coordenada 80, 52, o sea que corresponde a 80 horas de la máquina número 1, que es lo que está acá abajo, y 52 horas de la máquina número 2. Bien, ese punto. Si quieren lo puedo dibujar el punto. 80, 52. Ahí está el puntito puesto en amarillo. Si miramos de lejos, el área de factibilidad era esta. El punto del área de factibilidad en el que más económica se hace la función objetivo es este punto que he señalado, 80, 52, 80 en X, 52 en Y. Y la función objetivo es la que está trazada acá en rojo, que está fijada en ese punto que nos da 84.000 pesos de costo. ¿Bien? O sea, hemos podido interpretar el problema en primera instancia cuando revisamos su enunciado. Hemos podido analizar, investigar un poco el problema y sus posibles escenarios y cómo interactúan las variables, jugando un poco con Excel y los números y la relación entre los números que había en este sistema, ¿sí? Hemos investigado con GeoGebra la gráfica de todas las inecuaciones o restricciones del sistema, la función objetivo, y por aproximaciones sucesivas fuimos tocando a mano este número, llegamos al punto donde la función objetivo toca el área de factibilidad. Y además de todo eso, le pudimos pedir a Python que con un programita muy sencillo, fíjense ustedes, chicos, es un programa de 4 líneas, o sea, sin considerar la importación, ¿no es cierto? Pero una línea asigno C, la otra línea asigno la matriz, la otra línea asigno el otro vector de los términos independientes de las restricciones, y la cuarta y última línea ejecuto la función. Entonces, también es muy simple averiguar esto con Python. La ventaja de hacer esto con Python, que es a donde nos quedaríamos a pata con GeoGebra o con cálculo manual, es que yo puedo plantear un sistema en el que haya mucho más que 2 variables. Acá hay 2, pero si esta matriz tuviera 4 columnas o 5 columnas, mi sistema tendría 5 variables. Obviamente tendría que tener varias filas más también, porque todas ellas son sujetas a restricciones, ¿sí? Tendría yo acá 5 términos independientes en vez de 3, y probablemente tendría 5 coeficientes en la función objetivo también, y el sistema me informaría cuál es el valor de cada una de esas variables en el punto mínimo de esta función objetivo. Bueno, espero que se hizo un poquito largo, pero me pareció importante darles así como bien detalladito y mostrarles diferentes herramientas que me parecen pueden ser de mucha utilidad y permitirles encarar la resolución de estos problemas, valiéndose de las herramientas informáticas que tienen
pero lo más importante, como digo siempre, sabiendo qué hay detrás. No magia, esto no es mágico. Yo vengo, escribo los numeritos, aprieto F5 y está, magia. Ya me entero cuánto valen las variables y cuánto vale la función objetivo en ese punto. No, la intención es que uno pueda producirlo. Bien, bueno, ojalá que esto haya sido de utilidad. Nos vemos